En esta mañana no voy a daros un estudio bíblico. Será más bien un análisis de dos evangelios diferentes. Podéis ver dos árboles indicando dos evangelios, dos descripciones del evangelio. Yo pondré lo mismo en la pantalla, de modo que podáis ver dónde nos encontramos en cada momento. Y veremos qué implica cada uno de ellos y cómo identificarlos. Cómo tomar una decisión inteligente acerca de ellos. Y trataremos de comprender cómo podemos determinar cuál es el verdadero evangelio. De hecho, el verdadero asunto, el verdadero interrogante para hoy es muy sencillo. ¿Qué es lo singular del adventismo del séptimo día? ¿Qué hace que merezca la pena vivir e incluso morir por él? ¿Cuál es el punto clave del adventismo? Y no es el sábado, tampoco el estado de los muertos, ni siquiera la segunda venida de Jesucristo. Lo que hace del adventismo algo verdaderamente diferente, especial y singular es, lo creáis o no, su comprensión de cómo una persona es salvada por la vida y la muerte de Jesucristo, de cómo funciona la salvación. Alguien podría decir que eso no suena muy correcto, pues eso es de lo que habla cualquier iglesia cristiana, de cómo salvarse, de cómo opera la justificación. Sin embargo, voy a compartir con vosotros por qué creo yo que es esto lo que hace del adventismo algo totalmente especial y singular. Bien, vayamos directamente a estos árboles y ver qué encontramos. Comencemos con el árbol que está en la parte izquierda de vuestro papel. Veamos qué dice este evangelio sobre el pecado, porque el problema es que somos pecadores. El asunto es cómo hemos llegado ahí, en qué consiste ese problema que tenemos. Y este evangelio dice que pecado no es lo que dices, haces o piensas, sino que es lo que Adán y Eva hicieron, dijeron y pensaron. En otras palabras, cuando Adán y Eva pecaron, no solo cambiaron de arriba abajo este mundo, sino también nuestra naturaleza. De modo que la naturaleza que Dios nos dio, que era amorosa, amable, generosa, fiel y obediente, se convirtió ahora en celosa, orgullosa, arrogante y desobediente, y nosotros hemos de luchar contra ella todos los días de nuestra vida. De manera que este evangelio dice que nuestro pecado es esta naturaleza que recibimos de Adán y Eva. Todo lo que tienes que hacer para convertirte en un pecador a los ojos de Dios es nacer y respirar por primera vez. El pecado en este evangelio es la naturaleza que heredas en el nacimiento. Según vayamos avanzando en este pequeño estudio, os iré compartiendo algunas citas de diversas personas. Y tened en mente lo siguiente. Toda cita que leeré apoyando uno y otro evangelio es de un adventista del séptimo día. Puede ser un profesor, un pastor o un laico, pero todos ellos son adventistas. He aquí la primera. Un bebé nace pecador antes de cometer un solo acto pecaminoso. Eso dice esta cita, que un bebé nace pecador antes de cometer un solo pecado. ¿Y qué implicación tiene ello? Veamos otra cita. Este estado pecaminoso significa que, si un bebé muere pocas horas después de nacer, le espera la segunda muerte, incluso aunque nunca haya violado ningún mandamiento. Es eso lo que el pecado como naturaleza enseña, que todo bebé nace bajo condenación. Y por supuesto, la solución para ello en muchas iglesias es el bautismo de infantes, pues así de serias son las consecuencias de haber nacido pecadores porque Adán pecó. Así que esta es la conclusión de este evangelio. Y si esto es verdad, entonces la siguiente consecuencia es clara. Jesucristo, para ser mi Salvador, no podía ser un pecador cuando vino a este mundo. Y por tanto, si el pecado es la naturaleza con la que nazco, entonces, incluso sin abrir la Biblia, para leer texto alguno, es absolutamente esencial que Cristo no tuviera nuestra naturaleza. Así que Cristo tuvo que tener la naturaleza de Adán antes de la caída. No hay otra opción posible. Cristo ha de tener una naturaleza no caída.
Así que esos son los dos primeros puntos de este Evangelio, y dado que son tan cruciales en este Evangelio, quiero asegurarme de que se entiende. De manera que voy a volver a ese primer punto, pecado como naturaleza, y analizarlo con detenimiento. Tenemos un bebé, nacido en este mundo, nacido bajo condenación, perdido. Ese bebé, al crecer, acepta a Jesucristo como su Salvador. No desaparece la naturaleza caída en ese momento, aunque pasa a estar bajo el control del Espíritu Santo. Lo llamamos nuevo nacimiento. Eso significa que la naturaleza caída está en pecado tras el nuevo nacimiento como antes. Continúa aún pecando por naturaleza. Así que la diferencia tras el nuevo nacimiento es que somos perdonados por esa naturaleza. La naturaleza sigue siendo pecado, pero tenemos perdón por ello, y eso es bueno. Pero entonces llegamos a un punto llamado cierre del tiempo de gracia. Y no hay evidencia en las Escrituras ni en ningún texto inspirado de que en el cierre del tiempo de gracia vayamos a perder nuestra naturaleza caída. De hecho, el único momento en que la perderemos será cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Eso quiere decir que estaremos aún pecando por naturaleza tras el cierre del tiempo de gracia, lo cual significa que aún necesitaremos perdón tras el cierre del tiempo de gracia, lo cual a su vez significa que Jesús no puede salir del lugar santísimo, puesto que debe haber perdón para continuo pecado hasta la segunda venida de Cristo. Eso es lo que este Evangelio enseña. Pecamos desde el momento de nuestro nacimiento hasta nuestra muerte o hasta que Jesús venga, y necesitamos perdón para pecado ininterrumpido hasta la segunda venida. El pecado es tan constante como respirar. Vayamos al segundo punto, Jesucristo. Lo que importa no es realmente su naturaleza, sino cómo fue tentado. Veamos qué sucedía con Adán y Eva en el jardín. ¿Podía Satanás atormentar a Adán y Eva día tras día por todo el jardín? Las reglas eran realmente estrictas, ¿verdad? Ellos podían ser tentados tan solo en un árbol, no del jardín, sino del mundo entero. ¿Os gustaría ese trato para vosotros? Solo en un árbol. Fuera de él no había tentación. Bien, después de que Adán y Eva pecaron, cambiaron las reglas. ¿Dónde podía Satanás tentar a Adán y Eva a partir de entonces? En cualquier sitio y en cualquier instante. Ya no se limitaba a un sitio específico. Al levantarte, al acostarte, Él estará allí, tirando de ti por medio de tu naturaleza. Así que la regla hoy en día es que Satanás tiene acceso a ti constantemente a través de tu naturaleza. Y así llega la verdadera cuestión. ¿Cómo fue tentado Cristo? ¿Como Adán o como nosotros? Ese es el aspecto clave del segundo punto. Y ya sabéis que este Evangelio dice que lo fue como Adán, no como nosotros. De hecho, he escuchado una explicación según la cual Cristo fue tentado solo 3 veces. En el desierto, en el Getsemaní y en la cruz del Calvario. Y lo singular en las 3 es que fue Jesús quien se dirigió hacia la tentación. No lo fue en Nazaret, pero sí en el desierto, en el Getsemaní y en la cruz. De modo que Cristo fue tentado como Adán, en un punto concreto, no en sí mismo. No fue tentado al enfado, a la impaciencia, al orgullo, el egoísmo o la gula, o a todas las tentaciones que tenemos nosotros, sino solo en los grandes asuntos mediante los cuales Él realizaría su misión como Mesías, siendo obediente a su Padre Celestial para morir por los pecados de la humanidad. Así que la conclusión del segundo punto es que Cristo no fue tentado en los mismos aspectos que nosotros. No fue tentado desde su interior, lo que le convertiría en un pecador, sino solo desde el exterior, como Adán. Así que esos son los 2 primeros puntos de este Evangelio. Ahora llegamos a donde las cosas se ponen más serias, justificación y salvación. Y veis que dice solamente justificación, no santificación. Y podréis ver la razón en la siguiente cita. La justificación es obra de Cristo al 100%. La santificación es una obra hecha por nosotros, ayudados por Cristo morando en nosotros.
Amigos, ¿qué utilidad puede tener para la salvación una obra hecha por nosotros? Cero. Sigue diciendo, lo que significa que si la justificación es su obra al 100% y la santificación es una obra hecha por nosotros, esta no puede formar parte del proceso de salvación. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Pongamos que has sido un leal guardador del sábado durante alrededor de un año, pero has decidido que en estos complicados tiempos realmente no puedes alimentar ni vestir a tu familia sin abrir tu negocio en sábado, de modo que a regañadientes vas contra tus convicciones y comienzas regularmente a abrir tu negocio en sábado. ¿Pone eso en peligro tu salvación de alguna manera? Ahora, eso, el guardar el sábado regularmente, sería un asunto de santificación, ¿verdad? Y la santificación no forma parte de este evangelio, es una consecuencia, sucede tras haber sido salvado. Tú eres salvado y entonces entra en juego el proceso de santificación. Esta no es crucial para la salvación. Permitidme leeros una cita de alguien sobre este asunto. Puesto que un correcto comportamiento no es nunca la razón de nuestra aceptación por parte de Dios, ¿es eso correcto? Claro que sí. Puesto que un correcto comportamiento no es nunca la razón de nuestra aceptación por parte de Dios, un comportamiento equivocado no podrá excluir del cielo a una persona. ¿Seguís esa pequeña lógica? Si no serás admitido por un buen comportamiento, tampoco serás excluido por uno malo. Sigue diciendo, no se pierde uno por no guardar o claudicar del sábado. Uno se salva al decidir entrar en una relación salvífica con Jesús. El único modo de perder esa salvación es elegir rechazar tal relación salvífica. Veis que este es un evangelio muy sencillo. Hay un solo modo de salvación, aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Una vez has hecho eso, hay un solo modo de perdición. Y es darle la espalda a Jesús y decirle, no te quiero más en mi vida, sigo mi propio camino. Es haciendo eso como puedes perder tu experiencia de salvación con Jesucristo. Pero con cualquier otra posibilidad entre medias, tú eres salvo aún. Quebrantar el sábado es un asunto de santificación, sigues siendo salvo. En tanto en cuanto eres justificado, en tanto en cuanto eres perdonado, sigues siendo salvo. Retención del diezmo, sigues siendo salvo. Y podemos seguir toda una lista que incluya el adulterio y sigues siendo salvo. Pues todos los asuntos de santificación no son relevantes para la salvación. Y el único modo de perder tu salvación es rechazando la justificación como perdón. Así que eso se convierte en el punto crítico de este evangelio. Solo la justificación cuenta para la salvación. Muy bien, si seguimos subiendo por el árbol, llegamos al último punto de este evangelio. Si todo esto es verdad, si estaremos pecando por naturaleza hasta que Jesús venga, olvidaos siquiera de hablar de perfección. No sucederá en esta vida, debe esperar a que Jesús venga. Hablar de la perfección de carácter es peligroso. No nos deberíamos centrar en ello, no es relevante para nosotros hoy. Ahora, este evangelio que he descrito es el mayoritario hoy en día en las iglesias cristianas. Lo ha sido durante siglos. Esta es la corriente mayoritaria en el cristianismo. Si habéis visto alguna vez esas escenas en grandes estadios, donde un reconocido evangelista hace un llamado para aceptar a Jesucristo como Salvador, y cientos se aglutinan en el frente para arrodillarse ante el altar, este es el evangelio al que responden. Este es el evangelio del cristianismo. Ahora, este evangelio ha estado impactando en la iglesia adventista del séptimo día en los últimos 30 o 40 años, de modo que ha tenido consecuencias dentro de nuestra iglesia. El juicio, que creemos comenzó en 1844. Juicio, ¿por qué necesitamos un juicio? Eso es opuesto al Evangelio. El Evangelio es amor, perdón y misericordia. El juicio es arbitrario, severo y negativo. Si aceptaste a Jesús, eres salvo. Así que este asunto del juicio es muy simple. En este Evangelio no hay necesidad de juicio.
Todo lo que necesitas es un ángel registrador que escriba en los libros de registro del cielo, salvo a 25 de enero de 1994, y comprueba, aún acepta a Jesús, es salvo aún. Ese es el único asunto. ¿Has aceptado a Jesús? ¿Aún lo aceptas? ¿Para qué necesitas un juicio? ¿Se va a juzgar el guardar el sábado? No. ¿Se va a juzgar la retención del diezmo? No. Esos son asuntos de santificación. Y por ello, en muchas mentes, el juicio que empezó en 1844 es no solo irrelevante, sino también negativo para el Evangelio. Contradice el Evangelio, destruye el Evangelio, hace de la cruz del Calvario una mentira. De modo que ha habido mucha oposición a este juicio que comenzó en 1844. Veamos qué sucede con Ellen White y el espíritu de profecía. Os compartiré una carta de adventistas del séptimo día que llegó a la Universidad de Andrews. ¿Cómo mantener a nuestros adolescentes en contacto con Cristo? Importante pregunta, ¿verdad? Para comenzar, deshacerse de mensajes para los jóvenes y todas las otras compilaciones, pues no hay en ellas ni un ápice del Evangelio. Número 2, dejar de publicar El Camino a Cristo, pues es simplemente otra visión de la salvación por obras. El camino a Cristo. ¿Me escuchasteis bien? No se trata del conflicto de los siglos, que pudiera parecer demasiado fuerte para algunas personas, pero ¿el camino a Cristo? ¿No es de todos los libros que escribió Ellen White el que con más facilidad se puede entregar? Un simple extracto de cómo acercarnos a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Cómo puede resultar tan negativo en sus mentes? Para comprender eso, voy a llevaros al año 1950, cuando un hombre apellidado Barnhouse, que más tarde entraría en contacto con líderes adventistas del séptimo día, editor de Eternity, una revista cristiana muy popular por entonces, recibió una copia del Camino a Cristo y decidió analizarlo en su revista. Permitidme compartir con vosotros lo que dijo. El libro es falso en todas sus partes. Porta la marca de la falsificación desde su primera página. Contiene error satánico. Os recuerdo que era el camino a Cristo lo que él estaba analizando. ¿Comenzáis a ver cuál es realmente el problema? El libro El Camino a Cristo, que describe el camino de la salvación y cómo acercarnos a Cristo, es diametralmente opuesto al Evangelio que hemos estado revisando. Habla de entrega, compromiso e incluso de esa temida palabra que es obediencia, que resulta tan negativa bajo esta comprensión del Evangelio. Así, tenemos aquí un editor cristiano muy influyente que veía el camino a Cristo como muy peligroso. Y aparentemente actitudes como esas son el origen de cartas como la leída, donde se denuncia el camino a Cristo como una comprensión incorrecta del modo de salvación. Estos eran los puntos relativos a los escritos de Ellen White. Veamos ahora la ley, los 10 mandamientos. Los adventistas del séptimo día afirmamos que la ley no fue clavada en la cruz, sino que sigue en vigor. Sin embargo, ¿cómo funciona eso si somos pecadores por naturaleza? Pecamos constantemente, y si leo la Biblia veo que el pecado es transgresión de la ley, lo que significa que estoy violando la ley constantemente. ¿Cómo se puede tener una ley y considerarla significativa si es violada constantemente? Así que surgen interrogantes con respecto a la ley y en particular con el sábado, que está justo en el centro de la ley. ¿Cómo podemos hacer de él algo básico si todo guardador del sábado es transgresor de la ley el 100% del tiempo? Y guardar el sábado es imposible si la ley no puede guardarse. En lo alto del árbol encontramos la salud, los asuntos de salud, los cuales pertenecen a la santificación, nunca a la justificación. Entonces, si la santificación no forma parte del Evangelio, ¿cómo podría la salud ser tan importante? Leeré un par de citas sobre esto. La salvación de Dios es tan completa, tan abarcante, que no puede ser aumentada o disminuida por lo que comemos, bebemos o vestimos. ¿Os dais cuenta? No puede ser aumentada o disminuida por lo que comemos, bebemos o vestimos. El ejercicio y una buena dieta contribuyen a una vida larga y útil, pero no a tu salvación. Bien, no es un asunto tan importante como hubiéramos pensado.
Al fin y al cabo, se trata de un asunto de santificación, no de justificación, no es un asunto de salvación. Llegamos a las normas, y me refiero a todas las normas de la Iglesia Adventista del séptimo día, que vemos, que escuchamos, que leemos, nuestro ocio e incluso nuestra vestimenta. Todas las normas de la Iglesia Adventista. Obviamente, de nuevo, son asuntos de santificación, no de justificación. Y por lo tanto, no puede tratarse de algo tan importante como pensábamos. Veamos otra cita que encontré. Los miembros dan un sentido a diversas normas y reglas como una condición de membresía. Hemos de mantener en mente que esto no está relacionado con su salvación, sino solo con ser un miembro de la Iglesia Adventista del séptimo día. Ahora, intentemos aplicar ahí un poco de lógica. Pedimos a las personas, si quieren hacerse adventistas del séptimo día, que dejen el tabaco y el alcohol, por no ser parte del estilo de vida adventista. Pero, ¿por qué hacemos eso? De acuerdo con esta cita, es simplemente una de las reglas de la Iglesia. Cualquier organización tiene reglas, y si quieres ser miembro de ella, acatas tales reglas. Pero has de comprender que eso no es relevante para la salvación. El asunto del tabaco y el alcohol es una regla de la Iglesia, nunca un requisito de salvación. Otra persona comentó lo siguiente: aunque crea que algo sea correcto desde una perspectiva religiosa, no por ello ha de ser necesario para la salvación. Seguramente habéis oído mucho de eso en los últimos años. Esto no importa para salvación, aquello tampoco. Nada que no sea parte de la justificación es un asunto de salvación en este Evangelio. Así que lo que hemos visto es el evangelio mayoritario del cristianismo y el impacto que ha tenido en doctrinas y estilos de vida adventistas. Y aquí es donde voy a compartir mis convicciones con vosotros. Yo creo que este evangelio, si se le deja crecer y florecer, si se le permite convertirse en el evangelio dominante en la Iglesia Adventista del séptimo día, destruirá el adventismo del séptimo día. Estamos en esto en una prueba de vida o muerte. No se trata de discrepancias en una mera interpretación profética. Aquí nos jugamos si estaremos o no en el cielo con Jesucristo para toda la eternidad. Y si el adventismo del séptimo día tiene algún futuro como iglesia remanente de Dios. Esto es el alma y el corazón de la religión. ¿Os fijasteis que en la base del árbol hay una larga palabra que es predestinación? La razón de ello es que cuando se gestó este evangelio en los siglos 3 y 4, todo el mundo creía en la predestinación. Dios decide quién es salvo y quién no. Tú no tienes voz ni voto en el asunto. Y durante 1000 años esa fue la creencia de la mayoría de los cristianos, que estamos predestinados para el cielo o para el infierno sin ninguna capacidad de elección. Lo que es muy interesante es que aunque la mayoría de cristianos eliminaron la predestinación, el evangelio construido sobre la predestinación es aún el evangelio mayoritario. Y si os fijáis, encaja de alguna manera. Nacemos pecadores debido a un mal equipamiento. Jesús no pecó porque tenía buen equipamiento. Somos perdonados por nuestro mal equipamiento hasta que Jesús venga. Y entonces, imagino, Jesús pulsará un botón mágico en nuestros cerebros y no pecaremos más. En otras palabras, el mal equipamiento peca, el buen equipamiento no peca. Encaja de alguna manera con la predestinación. Ahora, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el fundamento de cómo Dios salva no es la predestinación, sino la libre elección. Y partiendo de la libre elección se desarrolla un evangelio completamente diferente. Pecado, en este evangelio el pecado no es un accidente del nacimiento, no es tener un mal equipamiento, no es simplemente ser un hijo de Adán y Eva. El pecado en este evangelio es simplemente lo siguiente: elegir deliberadamente lo incorrecto cuando sabes la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces te conviertes en un pecador, perdido y condenado a los ojos de Dios. Cuando sabes qué es lo correcto, pero eliges deliberadamente desacatarlo y hacerlo a tu modo. Sí, todos hemos hecho eso, pero lo que nos importa ahora es que nos situamos ahí por elección, no por haber nacido.
Bien, basándonos en esto, Jesucristo, cuando vino a este mundo, pudo tomar mi mal equipamiento y no ser un pecador. Así que ahora hemos de investigar qué enseña la Biblia sobre este asunto y hablaremos sobre ello según avancemos en nuestro estudio. Pero en este Evangelio Jesucristo puede tomar mi naturaleza caída porque eso no es pecado. Y Él eligió durante toda su vida no obedecer lo que le dictaba esa naturaleza caída, de manera que permaneció sin pecado. Así que su mal equipamiento no le descalificó. Su deslealtad sí lo hubiera descalificado como nuestro Salvador. Así que en este Evangelio Jesucristo puede tomar mi naturaleza. Ahora llegamos de nuevo al punto crucial, justificación. Pero daos cuenta de que en este Evangelio se incluyen justificación y santificación, no solo una de ellas. Y justo en esto es la diferencia crucial entre estos dos evangelios. Permitidme recordar lo que vimos. En el primer evangelio, justificación es la obra perfecta hecha por Jesús en su totalidad para nosotros. Le sigue la santificación como una obra cooperativa entre Dios y yo al 50%. Así que ese es el punto clave del primer evangelio. La justificación es la obra de Cristo al 100%, la santificación es la obra de Cristo al 50%. Fijémonos en esto detenidamente, pues esta es la diferencia clave entre estas dos comprensiones de la salvación. ¿Es la justificación la obra de Cristo al 100%? Sí, esto es totalmente cierto. No existe otro modo de salvación aparte de Jesucristo. Pero, ¿hay ciertas cosas que debes creer y hacer para ser partícipe de esta obra perfecta de Cristo? Simplifiquémoslo. ¿Debes considerar este libro como más que una colección de 66 interesantes historias? Has de creer que verdaderamente es producto de la mente de Dios, que comparte su voluntad con nosotros directamente, como si estuviera hablándonos. ¿Constituye eso un gran paso de fe? Quiero decir que hay muchos libros en este mundo. Existen otros libros sagrados, como el Corán u otros. ¿Y tú crees que este libro es el único por el que Dios manifiesta su voluntad a la humanidad? Ese es un gran paso de fe. ¿Has creído la historia de alrededor de 2/3 de este libro sobre uno que bajó del cielo y vivió unos 30 años en esta tierra y que incluso no pecó ni una sola vez y que al final de su vida murió como un criminal y que su muerte es el camino de salvación para todo aquel que lo acepta como salvador personal? ¿Has de creer eso también? Hablamos de un salto de fe aún mayor. Además de creer que este libro es la voz de Dios. Son inmensos saltos de fe sobre los que hay que tomar una decisión. Una vez has hecho eso, una vez que has aceptado a Jesucristo y esa historia en el Nuevo Testamento, entonces has de arrepentirte de un modo de vida pasado que no era precisamente bueno. Has de decir, lo siento, siento lo mal que lo hice. Si hay alguien a quien trataste mal, o a quien engañaste, o cuya reputación dañaste, has de ir a esa persona y humildemente decirle, lo siento, perdón por lo que te hice. Has de confesar personalmente tus pecados. Has de entregar completamente tu vida a Jesucristo. Todos ellos son pasos grandes, ¿verdad? No son pasos fáciles. Pongamos por un momento que haces todas estas cosas. Crees la Biblia, crees en Jesucristo, te arrepientes, confiesas tus pecados y rindes tu vida. Y solo por un momento imagina conmigo que Jesús realmente nunca murió en la cruz. Si eso no sucedió, ¿cuánto te habrá hecho avanzar todo eso que hiciste? 0, ¿verdad? Así que, efectivamente, la única forma de salvación es la muerte de Jesús en la cruz, ¿verdad? Ese es el punto clave. Y justo aquí la mayoría de cristianos no entienden lo que voy a compartir ahora. Causa de salvación y condiciones de salvación son cosas diferentes. La mayoría de cristianos no quieren ni oír hablar de condiciones. La causa de salvación es la gracia de Dios y la vida y muerte de Jesucristo. No hay otra causa.
Sin embargo, hay condiciones para ser partícipes de esa obra realizada por Jesucristo en su totalidad. Y hemos visto algunas de ellas, grandes pasos de fe, decisiones importantes sobre tu vida. Son condiciones, no ganan tu salvación, no mereces tu salvación por ellas. Pero sin ellas no puedes salvarte. Y en esto se enredan los cristianos. Piensan que eso son obras, pero no lo son en el sentido de obras humanas. Porque la única salvación es Jesucristo, pero el único modo de ser partícipe de ella es la cooperación. Esa es la palabra, cooperación, con el camino de Dios. Si este es el camino, Señor, entonces quiero participar en él. No para merecer nada, sino porque es el camino que tú has trazado. Si me bautizo, eso no me dará la salvación, pero yo quiero participar en el camino que tú me has sugerido, que tenga la experiencia del nuevo nacimiento. De modo que esas condiciones de salvación resultan claves. Veamos otro punto, la santificación. Recordad que el primer evangelio afirma que es obra de Cristo y obra mía al 50%. Consideremos el guardar el sábado como un ejemplo. Pongamos que eres muy cuidadoso con el sábado, que terminas tus actividades laborales rigurosamente antes de la puesta de sol el viernes por la tarde. Tienes una óptima recepción del sábado con el Señor el viernes por la tarde. Estás en la iglesia el sábado por la mañana. Por la tarde realizas trabajo para el Señor. Despides el sábado a la puesta de sol. ¿Hace eso de ti un guardador del sábado? He de decir que no. Eso hace de ti un guardador del séptimo día de la semana. ¿Quiénes fueron los mejores guardadores del séptimo día de la semana que haya conocido el mundo? Los fariseos. Ellos eran muy escrupulosos, tenían reglas para todo. Jamás violaban el sabbat bajo ninguna condición y de ninguna forma. Se aseguraban de tener todo tipo de límites alrededor del sabbat para asegurar la santidad de éste. ¿Y sabéis qué? Jesús hubo de emplear una exorbitante parte de su ministerio tratando de convertir guardadores del séptimo día de la semana en guardadores del sábado. Así que, ¿qué es un guardador del sábado? A veces, en el mundo cristiano se nos identifica erróneamente. Confunden nuestro nombre. Nos llaman adventistas en el séptimo día. ¿Lo habéis oído alguna vez? Quizá tengan más razón de lo que podamos sospechar. Si no soy un adventista, un cristiano, en martes puedo olvidarme del sábado como un día santo. Si no soy cristiano los 7 días de la semana, entonces no puedo guardar el sábado. Solo el séptimo día de la semana, si acaso. Porque el sábado es un día santo, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien no santo guardar un día santo? Eso es imposible. Solo alguien hecho santo a través del proceso de santificación puede guardar un día santo. ¿Quién realiza la obra de hacer santo a alguien? ¿El Espíritu Santo? ¿Jesucristo? Así que la obra de cambiar a una persona interiormente, de modo que refleje a Jesucristo y santidad desde el interior hacia afuera, es la obra de Cristo y del Espíritu Santo. ¿Al 100%? Por supuesto que sí. Tú no contribuyes a ello. Pero has de cooperar, hay condiciones, podéis ver de nuevo que hay causa y condiciones. Condición para guardar el sábado es cesar en tu trabajo en la tarde del viernes, pero eso no te hace santo. La obra de santidad es mayor que esa y la precede. Y, por tanto, afirmo que el Evangelio cristiano ha cometido un trágico error al aseverar que la obra de santificación es mía al 50%. No lo es. Es al 100% la obra de Cristo, la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, 100% suya, y nosotros nos hacemos partícipes de ella. Utilizaré otra ilustración para, de alguna manera, poner esto en perspectiva. Pongamos que vienes un día a la iglesia y escuchas un maravilloso testimonio. Una persona relata cómo Jesús perdonó sus pecados y cómo ahora camina con el Señor. Ora, estudia la Biblia, testifica a otros, y estas cosas le traen felicidad, gozo y paz.
Emplea 10 minutos alabando a Dios por lo que éste ha hecho en su vida. Y tú quedas maravillado y te dices, yo quiero esa experiencia, quiero saber cómo lo hace, quiero saber más de él. Así que un día le sigues desde la iglesia hasta su casa. Y tú observas algo extraño cuando él sale de su coche en su casa. Él grita a los niños. Probablemente ellos le han irritado en el camino a casa. Al subir a la acera, él sigue gritando a los niños. Su esposa intenta apaciguarlo, pero ella se lleva la peor parte del enfado. Le grita a ella también y, al llegar a la puerta, incluso la empuja. ¿Qué pensáis? ¿Hay algo erróneo con esa maravillosa experiencia de justificación? La santificación no parece a la par, ¿verdad? Veámoslo de otro modo. Imaginemos un escrupuloso guardador del sábado. Muy estricto con los diezmos y ofrendas, muy cuidadoso con las normas, la reforma pro salud y todas las cosas que constituyen el estilo de vida de un adventista. Sin embargo, cuando hablas a esa persona, no hay gozo en su corazón, no hay paz ni felicidad, marcha cabizbajo. Él dice, he de hacer estas cosas porque si no las hago iré al infierno, y yo no quiero eso, así que apretaré mis dientes y guardaré el sábado. ¿Qué pensáis? ¿Hay algo erróneo en esa experiencia? La santificación parece buena externamente, pero ¿dónde está la justificación? ¿Dónde está el gozo del perdón? ¿Dónde está la felicidad que proviene de una relación viva con Jesucristo? Por tanto, justificación y santificación deben actuar conjuntamente, en armonía. Deben cooperar entre ellas para producirse una genuina salvación. No es ahora la justificación y la santificación luego, poco a poco. La justificación no es la locomotora y la santificación el furgón de cola. Las dos son partes esenciales de un solo proceso salvador, y es Dios quien realiza ambas, mientras cooperamos con Él y cumplimos ciertas condiciones. Esa es mi comprensión de cómo opera el Evangelio. Hemos visto también la diferencia principal entre estos dos evangelios. En el primer evangelio, la justificación es todo lo que importa. En el segundo evangelio, la santificación es tan crucial como la justificación. Ahora, si Dios puede justificarnos al 100% y puede santificarnos al 100%, ¿es entonces remotamente posible que Dios pueda perfeccionarnos al 100%? Y fijaos que dije Dios, si Dios puede hacer lo imposible. Por tanto, el último punto de este evangelio dice que la perfección de carácter es posible antes de la venida de Jesús. Voy a compartir con vosotros una pequeña ilustración que creo os gustará. Dios opera como un médico infinitamente habilidoso. Puede sanar y salvar a cualquiera que confía en Él. Él no está en absoluto satisfecho cuando vamos a su consulta tan solo a ser perdonados. Él nos propone llevarnos a la posición donde no tendremos que pedir ser perdonados nunca más. Él nos ofrece sanarnos en la posición en que obramos según nuestras consideraciones. Entonces no violaremos sus leyes nunca más porque ni siquiera querremos hacerlo. Los malos hábitos se habrán esfumado. A algunos eso suena a perfeccionismo. Los siervos lo ven como un mandato, en tanto que los amigos lo ven como una promesa. Los amigos no quieren que Dios se conforme con menos. ¿Le pedirías a un médico que no te sanase completamente? Le dirías, sanación al 75% es suficiente, gracias. Para los siervos que piensan que la salvación tiene que ver con sus problemas legales, la perfección es un requerimiento más. Para los amigos que ven la salvación como la sanación del daño efectuado por el pecado, la perfección es una oferta increíblemente generosa. Los siervos desean ser completamente perdonados, los amigos desean ser completamente sanados. Sobre ese asunto de la perfección, el médico celestial podría decirnos al salir de su consulta: no se preocupe por ello, diseñé el universo de tal manera que es una ley que las personas se transforman a semejanza de a quien adoran y admiran. Si de veras permanece confiando en mí como mi amigo, la perfección llegará. No digo que la lucha desaparecerá, pero no será la misma. Amigos, si existe alguna esperanza para este sueño de la perfección de la que hablamos los adventistas, debe ser algo como lo descrito.
Sanación por el gran médico, sanación total, total restauración, transformación total en nuestras vidas. Encontré una pequeña cita que pienso resume todo lo que hemos estado hablando. El primer evangelio puede resumirse en una palabra y la palabra es perdón. Si eres perdonado, eres salvo. Eso es ese evangelio. Dice la cita sobre el otro evangelio. Podemos resumir este evangelio también en una palabra y la palabra es restauración. Esto hace única la teología adventista del séptimo día. ¿Recordáis la pregunta? ¿Qué es lo distintivo del adventismo del séptimo día? ¿Qué hace diferente al adventismo? La restauración en el evangelio. No solo perdón, no solo asegurarte de que el perdón de tus pecados está actualizado y entonces ya está, sino una sanación total y completa, una restauración. Casar teología extraña con teología adventista puede justificadamente describirse como teología de retales. Y amigos míos, durante 30 años y más, en la Iglesia Adventista del séptimo día hemos estado remendando nuestro evangelio con el evangelio cristiano mayoritario y hemos conseguido el peor revoltijo que jamás haya visto en mi vida. La teología de retales no funciona. Yo presenté 2 árboles, pero la gente quiere 3. Quieren un tercer árbol en el que se mezclen los 2 evangelios. Pero eso es imposible, no es lógico, no es consistente y no es bíblico. Así que, amigos míos, pienso que hay en juego un asunto crucial. Miremos brevemente qué sucede con los frutos de este árbol. El juicio. ¿Es un juicio necesario en este evangelio? Si en la iglesia hay 2 personas que aparentemente, externamente, actúan igual, pero Dios puede ver en sus corazones que uno finge en tanto que el otro es genuino, ¿no requiere eso el abrir los libros para examinar las vidas, las motivaciones, de modo que todos puedan ver por qué uno sería feliz y gozoso en el cielo, en tanto que el otro lo encontraría como algo infernal para toda la eternidad? ¿No es necesario un juicio para responder a cuestiones que seres humanos e incluso ángeles no pueden comprender porque solo Dios puede leer los motivos del corazón? De modo que un juicio resulta crucialmente importante, no como una oposición al Evangelio, sino como una demostración del Evangelio y cómo el Evangelio es realmente nuestra salvación. Ellen White. Encontré esta cita de Dwight Nelson. Quizá hayáis visto alguno de sus programas. Si llevas mucho tiempo en la Iglesia Adventista del séptimo día, habrás estado tentado de no creer en el espíritu de profecía. En el ambiente religioso de hoy en día resulta embarazoso desmarcarse de lo habitual. Resulta embarazoso tener un profeta en tu movimiento. Eres tildado de raro. De manera que hemos ido silenciando a Ellen White. Comenzamos no haciendo fanfarria ni apología y finalmente nos hemos quedado mudos. No la citemos desde el púlpito, nos amonestamos unos a otros. Usa simplemente la palabra, ¿no nos aconsejó ella a ese respecto? Pero el tiempo ha llegado, estamos cerca del fin de la civilización de esta tierra, para reexaminar, reflejar, reestudiar y recomprometernos con la misión y el mensaje de esa mujer, la autora más prolífica en la historia de la raza humana. Es tiempo de dejar de disculparnos por su ministerio, tanto en nuestro movimiento como fuera de él. Y yo digo, bien dicho, no necesitamos disculparnos o sentirnos ciudadanos de segunda clase, porque Dios decidiera darnos ayuda en el fin del tiempo. Y después Él nos llama severamente al orden. Sigue diciendo, no deberíamos llamar a sus libros los libros rojos, sino más bien los libros no leídos. ¿Sabéis? No hay mucha diferencia entre hacer una fogata en el patio de casa con todos esos libros legalistas de Ellen White para no tener que verlos de nuevo y tener todos y cada uno de sus libros en los estantes de nuestra librería en estado impoluto porque jamás fueron tocados. No hay mucha diferencia, ¿verdad? Así que hemos de decidir qué creemos sobre este don dado a la Iglesia Adventista del séptimo día. La ley, los 10 mandamientos. Nosotros sostenemos que la ley no fue clavada en la cruz. La ley está en vigor para nosotros hoy en día. La ley puede ser guardada por los cristianos.
Pero tengamos en cuenta lo siguiente: si pidiera un voluntario para permitirme seguirlo a su casa, con una cámara de vídeo grabando todo lo relevante que dice y hace durante 30 días, y presentarlo después de vuelta ante la comunidad como alguien que ha guardado perfectamente la ley, durante 30 días completos, presentando el vídeo como prueba, ¿cuántos voluntarios tendría hoy? Quizás no muchos, porque recordamos lo que sucedió simplemente ayer y cómo tuvimos que decir al Señor, por favor, perdóname de nuevo. Entonces, ¿dónde está la evidencia de que la ley puede ser guardada por alguien con naturaleza caída? No está en mí ni en ti, ni siquiera en los grandes héroes de la Biblia. Pues todo aquel que ha vivido ha pecado al menos en algún momento de su vida. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El único que es prueba, la prueba viva de que la ley puede ser guardada por alguien con naturaleza caída es Jesucristo, y solo si Él tomó una naturaleza caída. Si Él no hubiera tomado una naturaleza caída, nadie nos habría dado esa prueba hasta la fecha, con lo que Satanás estaría aún en lo cierto al afirmar que no puedes guardar la ley en naturaleza caída. Así de importante es este asunto. Y el sábado es el estandarte de la ley, que alzas para declarar que amas la ley de Dios. En eso consiste realmente el sábado, en una declaración de lealtad. Muy bien, en lo alto del árbol vemos la salud. Pongamos que te encuentras una persona en la calle que no está muy bien físicamente. Tú te compadeces de esa persona y le dices: si me permites indicarte qué has de hacer durante un mes, te traeré a mi casa y te recuperarás. Él, desesperado, acepta y viene a tu casa, y tú le enseñas toda la reforma pro salud. Él sigue fielmente todas sus normas. Y ya conocéis que las estadísticas dicen que incluso una persona que ha destrozado su salud tendrá años extra de vida en esta tierra si sigue las normas fielmente. Y él obtiene esos años extra de vida y finalmente muere de muerte natural. Y él se despierta en la segunda resurrección, al final del milenio. ¿Le hemos hecho algún bien? Obtuvo unos años extra de vida. No tuvo infartos. En eso consiste la reforma pro salud, ¿verdad? ¿O no? De ninguna manera. La reforma pro salud es algo muy sencillo. El cuerpo y la mente forman una unidad. Lo que afecta a uno afecta a la otra y viceversa. Si el cuerpo está mal, la sangre está mal. Y la sangre se abastece al cerebro, donde está nuestra toma de decisiones, y a donde Dios dirige sus llamados de salvación. Así que, si una persona está mal físicamente, también lo está mentalmente. Así que la reforma pro salud consiste en mantener el cuerpo en forma para suministrar sangre sana, para que a su vez el cerebro funcione correctamente y de esta forma Dios pueda salvar nuestras almas. Así que Dios puede hablarnos. No estamos en una confusión tal que no podemos oír nada. La reforma pro salud no nos salva, pero sí facilita a Dios el salvarnos. Vayamos con las normas de la Iglesia, y me refiero a todas. Pongamos que haces lo que dice tu pastor el 75% del tiempo. Y haces lo que dice tu personalidad favorita de televisión el 25% restante. ¿Quién va a ganar esa pequeña lucha? Me temo que tu pastor tiene las de perder, porque tenemos esta naturaleza caída, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que está aquí en juego? ¿Es Satanás un buen comunicador? ¿Sabe él cómo llegar a nuestras mentes incluso sin que seamos conscientes de ello? Él es un buen comunicador, pero Dios también es un buen comunicador a través del Espíritu Santo. Así que tenemos dos grandes comunicadores tratando de convencernos cada día de nuestra vida de que sus caminos respectivos son los correctos. ¿Para qué son entonces las normas? Si vuestras normas os elevan alto, ¿sabéis qué podéis conseguir en realidad? Podéis silenciar a Satanás de muchas maneras en vuestras vidas. Os podéis apartar de lo que Satanás trata de deciros mediante la lectura, las imágenes y el ocio.
de manera que Él no tenga pleno acceso a vuestra mente continuamente. Y si has conseguido bloquear el acceso de Satanás a tu mente, ¿no facilitará eso el que Dios te hable? ¿No abrirá canales de comunicación que no había antes? Por tanto, eso significa que las normas altas dan a Dios una oportunidad de luchar por salvar tu alma. Las normas no te salvan, pero abren a Dios una puerta, que estaría cerrada sin ellas o si son normas bajas, pues Satanás tendría pleno acceso a tu mente. Veis que las normas son vitales en este Evangelio, no como medio de salvación, pero sí como participación, como cooperación en la obra de justificarte y santificarte, que es de Dios en su totalidad. Ese es, a mi juicio, el Evangelio de la Biblia, el Evangelio de la Iglesia Adventista del séptimo día. Compartiré con vosotros una pequeña cita que creo resultará relevante. Es triste contemplar el engaño popularizado de que asuntos de estilo de vida tales como dieta y ornamento proceden de una perspectiva religiosa, pero no son un asunto de salvación. Si el consejo escrito de Dios trata un asunto, ha de estar relacionado con la salvación. En caso contrario, Dios lo hubiera omitido. Ese es un buen principio. Si el consejo escrito de Dios trata un asunto, algo debe tener que ver con la salvación o Dios no habría malgastado su tiempo. Puede no tratarse del medio de salvación, pero sí de una condición de salvación. Si no, Dios no se habría molestado en hablar de ello. Bien, amigos, eso es lo que yo comprendo como el Evangelio de la Biblia. Y lo que es único en el adventismo del séptimo día. Y quiero ir un paso más allá en esto. El gran objetivo de Satanás es destruir este Evangelio. Él está conforme con que tú y yo guardemos el sábado, con que creamos que Jesucristo viene literalmente en las nubes de los cielos, con que le reconozcamos cuando Él adopte la apariencia de Cristo, con que no creamos que los muertos se aparecen, con que no creamos en las apariciones de María, con que no nos impliquemos en todos esos engaños. Pero si creemos en un evangelio falso, somos suyos. Y a Él le da igual si creemos lo correcto sobre el sábado, la segunda venida o el estado de los muertos. Si creemos en su evangelio, en que es permisible en algún aspecto continuar pecando hasta que Jesús venga, entonces Él nos tiene. Independientemente de qué verdades creamos en la Iglesia Adventista del séptimo día. Yo pienso que este es el último ataque de Satanás sobre el pueblo remanente de Dios, justo antes de la segunda venida de Cristo. Destruir su evangelio, negar su evangelio, hacer concesiones en su evangelio, asegurarse de que otra comprensión de la salvación toma preeminencia en sus vidas. Así, Él nos tiene. Este es el gran peligro de la Iglesia Adventista del séptimo día hoy en día, un evangelio con concesiones. Todo lo demás, todos los problemas que tenemos hoy en la Iglesia vienen de ese. Ese es su origen. Por ello no empleo mucho tiempo hablando de los síntomas de apostasía, y hay unos cuantos. Prefiero hablar de la raíz de la apostasía, que es creer y vivir que nuestro evangelio no es el que creíamos, sino otro más cómodo para mí, en el cual puedo vivir todavía pecando en una dosis razonable y aún ser salvo. Esa es mi comprensión del Evangelio, y aquí es donde, digamos, vamos a ajustar nuestro enfoque. Hasta este momento no os he mostrado ninguna evidencia de que es verdad lo que digo, pues todo lo que os he dado son mis opiniones. ¿Os habéis dado cuenta de eso? No he abierto la Biblia, no he aportado ningún texto inspirado que apoye lo que dije. Por tanto, voy a pediros que no creáis lo que he dicho simplemente porque lo haya dicho. Porque si hacéis eso, también creeréis a otros simplemente porque haya dicho algo. Creedlo solo si lo habéis estudiado personalmente y entendéis por vosotros mismos que es la verdad. De modo que emplearemos el resto del tiempo de este seminario abriendo la palabra de Dios para ver si las cosas son así.